Bueno, buenos días muchachos, vamos a comenzar clases. Ya están dos estudiantes. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estás, José? ¿Estás bien? Sí, bien, profe, gracias. Despertando. ¿Y Daniel? ¿Cómo te va? Buenos días, sí, bien. Primera vez que estás puntual, a las 7:15. Ahí está conectado desde el 7 esperando que iniciara la clase. Ya, ya. Vamos a comenzar clases. Esperemos que, bueno, si es que los chicos vayan bien. Vamos a ir culminando este capítulo, lo que son canales en curvatura, ¿no es cierto? La primera parte, es decir, aquí vamos a culminar exactamente el diseño ya de todas las obras hidráulicas que hemos venido desde el inicio aprendiendo, ¿no? Que necesitamos exactamente para ya un diseño final de toda una infraestructura de lo que es obras hidráulicas, excepto aquí no vamos a aprender a calcular lo que es presas, ¿no? Porque es un capítulo aparte prácticamente, ¿sí? Esos presas se ve prácticamente un semestre completito, ¿no? Diseño de presas. Entonces eso no vamos a ver acá. Pero estamos viendo todo lo que se refiere a lo que es la parte, yo diría, de la infraestructura para diseñar una presa, ¿no? Para diseñar una boca toma. Y vamos a aprender finalmente a diseñar una boca toma, ¿sí? Bueno, entonces también a veces nosotros tenemos en el terreno, pues tenemos que, no todo es recto, ¿no? No todo es recto, ¿no? Entonces hay veces que nosotros tenemos que hacer curvas de canales y luego pues llevarse el agua, ¿sí? Llevarse el agua de esta manera, ¿no? Ingresa el agua y así viene. Entonces tenemos que saber diseñar estas curvaturas, en este caso, ¿para qué? Para que el agua continúe el flujo de la vuelta y continúe, ¿sí? El agua venga así, el caso, y luego continúe la curva y luego continúa acá, ¿sí? Entonces es lo que necesitamos saber y necesitamos calcular en este caso estos radios hidráulicos. Sí, en pocos radios hidráulicos nos basamos pues en las curvas de retorno que son en vías. Si ustedes han visto, por ejemplo, en las curvas de cuando ustedes manejan su vehículo, ¿no es cierto? La curvatura de las vías cumple normas técnicas, por si acaso, ¿no? O sea, la curvatura no debe ser cualquier curva. Esa curvatura debe ser tal que el carro no se vuelque, ¿no? Digamos, no haya un volcamiento del carro y que el carro se adapte exactamente a la curvatura. Entonces, aquí se llama, en este caso, son los rayos de curvatura, que son las que se llaman las espirales, que se llaman así, las espirales que se diseñan en vías para que la vía, digamos, tenga una curvatura tal y el carro, pues, entre en una recta y una curva, pase y luego continúe en la siguiente recta, ¿sí? Entonces, ustedes manejan esto, pues, adicional a esto, por supuesto que también se diseñan los peraltes, ¿no? Los peraltes, ¿para qué? Para que el carro no se vire, sino el carro ingrese y, pues, mantenga el equilibrio y continúe la curva y luego salga de la curva, ¿sí? Algo similar, esto se utiliza lo que es acá en canales en curvatura en la parte hidráulica, que el agua ingrese, se viene con una velocidad dada, el agua ingresa a la curva, ¿cierto? O sea, aquí es una recta en este caso, ¿no? Sí, ingresa a la curva y luego, pues miren, tiene que cumplir todas estas funciones para luego el agua nuevamente continúa recta en el canal. Entonces, algo similar tienen estas cosas. Entonces, todo eso tomamos prácticamente, como ustedes pueden ver, aquí dice espiral, ¿no? Entonces ahí en el caso en vías de las espirales, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a diseñar en este caso el diseño en vías, ¿no? Para hacer lo mismo que estamos acá en canales. Entonces se toman algunos conceptos de otras materias en este caso, otras asignaturas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué dice lo que es canales en curvatura? Dice, el mayor resultado del diseño de canales en curvatura o curvos para flujo supercrítico, ¿no es cierto? Supercrítico si tiene una velocidad alta en este caso, es de eliminar o reducir la sobreelevación. ¿Qué implica esto? Cuando el agua ingresa aquí, ustedes saben que el agua hay una fuerza que se llama una fuerza centrífuga, ¿no? Que viene hacia acá, ¿sí? Y acá viene una fuerza un poco centrípeta hacia acá, ¿sí? Entonces, por lo general, pues aquí, por ejemplo, vamos de causas naturales, cuando tenemos este tipo de curvaturas, pues la erosión se produce en esta parte de acá, ¿sí? Y la turbulencia, en este caso, luego hasta poder, pues, en este caso, toma el cauce natural, ¿no es cierto? Entonces a esta parte se produce en este caso lo que es la deposición de sedimentos, esta parte de acá, y en esa parte comienza a ver lo que es la erosión, lo que es en canales naturales. Y algo similar acá podría pasar en los canales artificiales que nosotros estamos diseñando, que el agua ingrese acá, se ingresa de esta manera, y que se produzca una sobreelevación acá, y que el agua se desparrame por el canal, y comience a ver la destrucción del canal. ¿Sí? Entonces es lo que se trata de reducir este caso
la sobrelevación y el esquema del disturbio, en este caso de la onda cruzada. ¿Qué es la onda cruzada? Es decir, viene acá, ¿no es cierto? Se viene así y luego viene la onda cruzada, es así, ¿sí? Como una especie de turbulencia. Entonces puede ser en este caso que choca acá y luego viene y luego puede salir acá a la pared y vuelve a desparramarse para acá. O a su vez, pues, puede desparramarse para acá. Entonces, para eso tenemos que nosotros diseñar de tal manera que el agua, pues, circule con un flujo uniforme prácticamente en el canal, ¿sí? Ya. Entonces, bajo esos conceptos vamos a ver lo que es en este caso, lo que es la curva tipo espiral para transición. Sí, para transición, que es en este caso, transición de un canal recto a un canal, en este caso, curvo. No está hay una transición, ¿no? De este canal, pues es el mismo canal, ¿no es cierto? Canal, en este caso, canal rectangular, canal rectangular, canal rectangular y canal rectangular. Simplemente lo que es, hay una transición es entre lo que es la tangente, en este caso que viene acá, tangente, curva y luego otra vez otra tangente y luego la recta. Sí, nos dice aquí, esta es una curva suave, dice de transición. Esa es una curva suave, es esta, ¿no? De transición que se coloca antes y después de la curva principal, ¿sí? Antes y después de la curva principal, ¿no es cierto? Dice la curva principal. El diseño de este tipo de transición aumentará apreciablemente, dice, ¿sí? El costo de la construcción. Claro, por supuesto. O sea, es más fácil construir un canal rectangular, yo pongo encofrado directamente y construyo, y para eso necesito pues tener un encofrado pues que se adapte a las dimensiones exactamente de curvatura del canal. Por eso el costo será un poco mayor y también el hormigón al colocar también será diferente, ¿no es cierto? Entonces, probablemente, entonces, pero apreciablemente, o sea, no quiere decir un costo muy alto, pero al final tenemos que hacerlo esto, ¿sí? Y ya que solo se obtiene una ligera mejora en las características del flujo, ¿sí? Entonces, claro, lo importante es que esto elimina, tratar de reducir, por eso no es que totalmente, no reducir la sobreelevación de esa cosa, ¿sí? Exactamente. Y es que evitar lo que es el esquema de la onda cruzada, así de sencillo. Entonces, ustedes pueden observar aquí, en este caso, pues podemos ver, aquí tenemos, por ejemplo, es el tramo recto, ¿sí? Y aquí tenemos ese es el ingreso del flujo, ¿no es cierto? El caudal que ingresa por aquí, ¿sí? Está ingresando por aquí el caudal. Y aquí tenemos dos radios, ¿no? Aquí tenemos en este caso, el alfa, tenemos aquí un radio, digamos, inicial con ángulo alfa, ¿no es cierto? Que se llama el caso el RC. RC es en este caso el que va a dar ya la curvatura total del canal. Y en este caso el radio a partir de la tangente, si esto es un poco así, no recto por si acaso, ¿no? Este también es recto. Entonces aquí, ¿qué pasa? Este radio va a ser exactamente donde ya, esta es curvatura, ¿no? Viene la curvatura y aquí va a haber una tangente que está como que está pasando así, ¿sí? Como que está pasando así. Entonces toca en este caso la recta, la tangente y a partir de esta hay un radio hidráulico, un radio que es igual a 2 veces RC, ¿sí? 2 veces RC y con eso pues nosotros podemos diseñar en este caso, tratar de reducir la sobreelevación y estamos diseñando en este caso un tipo de espiral acá, ¿sí? Ya vamos a ver acá. Vamos a continuar. Ya, aquí tenemos la curva tipo espiral de transición, ¿no es cierto? Que dijimos anteriormente, estamos curva tipo espiral para la transición. Esta es una curva suave de transición que se coloca antes y después de la curva. Un día dijimos esto, ¿no es cierto? Vamos del infinito, ¿no? Escalones diagonales. ¿Qué son escalones diagonales? Dice, instalados en el fondo del canal, si se cerca de los extremos de la curva, producirá un efecto correspondiente al de una curva de ajuste, el ángulo óptimo será de 30 grados, exactamente. Y vamos a ver este caso. Pues este radio ya estaba indicado anteriormente, ¿no es cierto? Esta curvatura, en el caso del radio, y aquí en el caso del alfa, en este caso, que era, en este caso era ese, y aquí en un ángulo alfa, ¿sí? Que nosotros utilizamos. Ahora también lo que dice acá es que nosotros en esa curvatura podemos utilizar escalones. ¿Qué quiere decir escalones? Ya habíamos dibujado escalones, ¿se acuerdan ustedes? Sí, escalones diagonales, que sería este caso, lo que son los muros directores que se ponen en los ríos o en los canales. Por ejemplo, aquí hay unos ríos, o puede ser un canal, un río. Entonces, si es que el flujo está viniendo de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que hago es simplemente colocar una especie de escalones, en este caso así, ¿sí? Escalones que sean esta casa, perdón.
Entonces, una especie de escalones, sería así, ¿sí? Y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, escalones lo que hacen es, en este caso, de que el flujo viene aquí, ¿no es cierto? Viene así el flujo viene, choca este, ¿sí? Y el flujo le manda para acá, le envía para acá, le envía para acá, ¿sí? Y entonces le protege totalmente esta orilla. Y al final esto le envía. La situación puede ser que dependiendo de la longitud del escalón y el ángulo que formemos de acá el escalón, sucede que de pronto puede erosionar esta orilla. Entonces, los escalones deben ser diseñados de tal manera para que solamente proteja esta orilla y no envíe el flujo hacia la otra orilla que puede producirse estos daños, ¿sí? Aquí, pues, más se utiliza específicamente lo que es en cauces naturales. Por ejemplo, hay una experiencia que se hizo en Zarumilla. No sé si conozcan o han escuchado Zarumilla, que es el límite con el Perú. En el tiempo de antes de Correa, el río Zarumilla venía así más o menos, venía así, ¿sí? Y este río es bastante inestable, ¿no? Supuestamente el límite con el Perú es el río, era el eje del río, ¿sí? Pero sucede que este río, como es inestable, entonces en épocas de crecida a veces se mete más al Ecuador y a veces se mete más al Perú. Entonces, lamentablemente el río se metía más al Ecuador, entonces el Perú iba ganando territorio. Entonces, en la época de Correa, lo que se hizo es exactamente se delimitó totalmente la frontera con la intervención de diferentes entes técnicos, tanto del Perú como de Ecuador. Y yo en el caso, yo participé en la parte hidráulica, hidrológica, como, como delegado de la Cancillería. Sí, participamos lo que es el INAMI, que estaba yo, participó lo que es la CENAGUA y participó lo que es, no me acuerdo más, creo que era CENAGUA nomás, sí, INAMI y CENAGUA, que éramos parte de esto. Y por supuesto, delegados de la Cancillería, la parte política. Por supuesto, el IGM para lo que es hitos con el IGM del Perú y todo lo demás. Es decir, todas las instituciones técnicas que teníamos que ver, por ejemplo, recursos hídricos, lo que era exactamente el manejo de cuencas, toda esa situación, y lo que es caudal, toda esa situación, ¿sí? Entonces ahí se definió inclusive que la cuenca del Zarumilla tenía el mayor cantidad de territorio, 40, a ver, 55% del río Zarumilla correspondía al área ecuatoriana y el 45% correspondía al área peruana. Consecuentemente, en función de los estudios técnicos hechos entre técnicos de Ecuador, en caso mío, y técnicos del Perú, el caso de técnicos de Proyecto Proyecto Tumbes de Perú, se hizo el estudio y se avaló prácticamente entre los dos técnicos de los dos países, y en función de eso se repartió los caudales que producían, en este caso, la cuenca. Consecuentemente, el 45% de agua pertenecía al Ecuador perdón, el 55% del agua pertenecía al Ecuador, lo que producía la cuenca, y el 45% al Perú. Sí, entonces nosotros trabajamos en función justamente de estas obras. En cambio, definíamos, hacíamos un diagnóstico de todas las obras que estaban construidas acá en el Perú, ¿no es cierto? Acá en el Perú y aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces se hacía un diagnóstico de todas las obras que habían construidos en el río, en este caso en el río Zarumilla. Y aquí aguas abajo había lo que se llamaba el canal Las Palmas, ¿sí? Las Palmas, de donde se captaba el agua, había un canal y se llevaba la mercancía del agua, se llevaba al Perú, y para Ecuador no había nada. Eso era antes de la época de Correa, ¿no? Y cuando entró Correa, pues prácticamente se definió todas las fronteras, ¿sí? Por supuesto, los hitos no están puestos aquí en el río, los hitos están puestos un rito aquí, sí, un hito aquí, otro hito está puesto acá, pero cada hito tiene sus coordenadas y por supuesto las coordenadas están tomadas de acá, ¿sí? Con referencia acá. Entonces, aquí tiene su coordenada, pero saben que la coordenada real es de esta de acá y está escrito la coordenada de aquí y acá. Consecuentemente, aquí están sitios fijos en donde, por más que el río cambie porque el río es un río, es causa natural, entonces generalmente en época de lluvias crece y cambia su morfología. Consecuentemente, estos hitos están colocados en sitios estables y pues saben que exactamente así el río venga más de acá por allá y el límite siempre estará por acá, ¿sí? Entonces se definió de esa manera, mira. Entonces, muchas cosas se hizo. Otra cosa que se hizo, yo me acuerdo ahorita, por la situación esta, había el Perú había construido estos muros, o sea, estos muros así, específicamente lo que es por la parte de arriba de Chacras, no sé si conozcan ustedes. Bueno, gracias a Dios, yo digo gracias a Dios, gracias a mi profesión, trabajo, conozco prácticamente el mundo, conozco yo, ¿sí? Conozco.
un 70% de todo el mundo viaja a muchos países. Y del Ecuador al menos conozco 100% prácticamente. Lugares más recónditos que estaba por mi trabajo, ¿ya? Y en esas comisiones han estado, gracias a Dios, por mi capacidad. Bueno, entonces el Perú construía esto, y el Perú y el Ecuador no tenía nada, ¿sí? Entonces el río Zarumilla crecía. El río Zarumilla tiene simplemente un régimen, llamamos en este caso, un régimen que solamente tiene agua durante la época lluviosa y prácticamente la época que no llueve es un río prácticamente intermitente, ¿no? El río, ustedes pueden ver, en época seca prácticamente el agua no tiene el río no tiene agua, todo eso es arenal, todo es arena, ¿sí? Y tiene su agua subterránea, y eso también está subterránea, los pozos tienen excavados aquí los peruanos, y esto tienen esas grandes extensiones de cultivos, y nosotros no tenemos nada. Así era el Ecuador, antes de Correa. Yo les digo así, yo entré en la época de Borja Dinamia. No es que yo sea correísta, pero yo defiendo las cosas como son. Y al final, pues, miren esto. Entonces, por eso hacían los gabinetes binacionales. Entonces, nosotros como técnicos, nosotros ya trabajábamos en las diferentes áreas, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, nosotros encontramos con los del IGM colocando los hitos, con los peruanos igual, ellos reunidos. Nosotros de ecuatorianos, en la parte hidráulica, recursos hídricos, reunidos con los de peruanos. Nosotros sesionábamos o teníamos reuniones a partir de las 8 de la mañana hasta 2, 3 de la mañana, durante 3 días, tanto en Ecuador como en Perú, y pues sacábamos conclusiones, los peruanos ya llevaban hechas sus estudios, nosotros también, y querían imponer sus estudios. Entonces se les demostraba técnicamente, nos peleábamos, discutíamos y todo lo demás. Y al final, pues teníamos que firmar los informes, los dos técnicos del tanto Ecuador como Perú, y luego pues esos informes iba a la Cancillería. Y la Cancillería se reunía, en este caso, el presidente del Ecuador con el Perú y firmaban ya los convenios y las aceptaciones, en este caso, de tanto de la problemática que había acá. Sí, entonces, alguna vez comentaba en mi casa, primera vez me sentí como presidente de la República, porque, bueno, acá en el Ecuador a los peruanos normalmente ellos venían y ya pues nos reuníamos, por ejemplo, en Huaquilla, nos reuníamos en Arenillas, nos reuníamos exactamente, nos reuníamos, ¿no? Teníamos las oficinas, donde también en Machala, nos reuníamos, ahí en los hoteles que nos integraba la Cancillería. En el caso de los peruanos, nosotros nos reuníamos siempre en el proyecto Tumbes de ellos y en un hotel que se llamaba El Sol, ¿sí? Me acuerdo clarito, en Tumbes, ¿no? De ahí nos reunimos. Entonces, pues había una reunión allá, otra reunión acá, otra reunión allá y así. Y discutíamos 2, 3 de la mañana y al final, pues salía humo, como es humo blanco ya en este caso. Y se firmaban las actas técnicas específicamente y esto. Si no, pues vayan a la Cancillería, digamos, pongan Cancillería y ahí pongan Río Salmilla y ahí debe estar, ahí está mi nombre, justamente yo vi un día que está ahí. Y los estudios también hechos. Bueno, entonces miren ustedes, lo que les cuento es por qué. Porque el Perú había construido toda esa situación de esto. Y la frontera era abandonada, totalmente abandonada, ¿no? Entonces, cuando si hacen los estudios, aquí se tendrán lo que son los caudales máximos de crecida, los caudales medios, todo lo que es la hidrología. Todo esto lo hice en la hidrología, trabajé, en este caso, entre la CENAGUA y mi persona, trabajamos dos delegados de la CENAGUA y un delegado del INAMI, en este caso era yo, ¿sí? Bueno, trabajamos los tres haciendo los estudios, pues, ¿no es cierto? Caudales máximos, los caudales medios, ¿sí? Las áreas, todos los parámetros físicos de la cuenca, ¿sí? Los caudales de garantía, en este caso son los Q80, esas cosas, ¿sí? Y en función de eso determinamos cuáles serían los caudales que existen y esos caudales son los que están escritos en el caso de la Cancillería. Pongamos un caso, si el caudal de garantía es de, yo qué sé, es de 1 metro cúbico, entonces, ¿qué pasa? El 55%, es decir, en este caso, 55.55 metros cúbicos es para el Ecuador, para utilizar el don, para captar desde aquí hay una boca toma que se llama La Palma, para captar y llevar agua para qué? Para riego específicamente lo que es la parte de chacras. Sí, chacras, aquí es chacras, ¿sí? Secos chacras, pero es muy improductivo. Y el 45% se llevan el Perú en esa misma boca toma, que es de hecho entre Ecuador y Perú, para sus necesidades igual de riego que necesitan ellos. Entonces, miren ustedes, se formalizó todas esas cosas en función de la parte técnica, ¿no? Se tomó esas cosas. Y eso hacía el presidente, eso hacía en la época de Correa. Entonces, se formalizó primeramente esto. Entonces, ya sabíamos, ya no, pues porque el Perú, ¿qué hacía? Todo el agua se llevaba a ellos. Y los pobres de Ecuador no tenían nada acá. Todo seco, ¿no? Así de sencillo. Solo había protesta de la gente, por supuesto que el gobierno tomaba en cuenta. La segunda cosa,
Cuando que este río exactamente tiene agua durante 4 meses exactamente, pero 3 meses tiene más agua. Entonces, cuando crece este río, pues totalmente se desborda y daña, totalmente destruye todas las, sea Perú, sea Ecuador. Pero Perú tenía construido sus muros directores. Ese es el efecto que le hago acá. Por eso me acuerdo yo. Tenía construidos sus muros directores, consecuentemente el agua venía, pegaba aquí, ¿y a dónde iba? Se iba acá al Ecuador. Entonces todo esto se inundaba, se destruía totalmente. Y los cultivos del Ecuador eran totalmente destruidos. Y así sucesivamente. Y así era todos los años. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una inspección, la inspección era con los mismos peruanos. No es que nos íbamos solitos de cuatro, sino tanto los técnicos peruanos, que eran unos veteranos, y unos técnicos nosotros también, igual íbamos para allá, con GPS, con todo lo demás para los estudios. Entonces, definimos esto exactamente, les demostramos que esto nos hacía tanto daño al Ecuador. Consecuentemente, esto se quedó en el acuerdo y se firmó que estos se debían eliminar. ¿Sí? Y cada uno en función de qué? En función de los caudales máximos que habíamos calculado y que estaba aprobado los estudios por los dos países, ¿qué pasó? Con esto debíamos diseñar obras que no, o sea, que protejan sus orillas en el caso de Perú y también que protejan nuestras orillas en el caso de Perú. ¿Y cuáles fueron las obras? Estas obras, estas no, ¿por qué? Porque les acabo de decir esto. Si yo construyo esos muros, sucede que esa orilla le destruyo acá. Lo mismo acá, ese es el río Sarumilla, le destruye acá. Entonces, una de las obras fundamentales fue los muros, en este caso, lo que son las escolleras. Las escolleras, ¿sí? Y si ustedes conocen Huaquillas, exactamente, ustedes van a ver que todo Huaquillas, desde Chacras que está por acá arriba, que les dije Chacras, todo, y acá está Huaquillas por acá, y acá está Hualtaco, ¿sí? Hualtaco, Puerto Hualtaco, que son mariscos los más ricos que existen por acá, va por el sur. Puerto Hualtaco, no sé si han escuchado. Todo esto está protegido totalmente de muros escollera del Ecuador, una altura tal, la altura en función de qué? Del caudal máximo. Entonces todo está protegido. Y ustedes vayan a ver, igual, aquí están las bocatoma, la bocatoma, y está regulada con una compuerta, y exactamente el Ecuador capta a través de esto, el 55% está regulado para que capte cuánto, esto, y están aprovechando en ese caso el agua, en las épocas que tiene agua el río, aprovechan para acá. Y el Perú, por supuesto, sigue aprovechando. Y también estaba por definir el agua subterránea. Y la protección acá abajo totalmente se limpió, inclusive los que conocen aguas verdes y Huaquillas, eso era una pestilencia total, entonces también eso se limpió todito, ¿sí? Yo me acuerdo de toda esa cosa. Y la última parte, hasta donde yo ya me salí del INAMI, había la parte desde Huaquillas hasta Hualtaco, que debían hacer la limpieza, prácticamente aquí había una región de canal y estaba en función, en este caso, de los estudios, ¿para qué? Para hacer los estudios de socavación, todas cosas, para poder proteger las orillas y también proteger en este caso que el agua salada entraba desde Hualtaco hacia arriba y en este caso para ver qué es lo que eliminar toda la suciedad que había aquí. ¿Sí? Entonces miren ustedes, entonces sucede de que el Ecuador ahora, ustedes han visto la prensa que ahora, pues la prensa independiente que dice que no publica pues que en Huaquillas hay inundaciones, ¿no es cierto? Entonces totalmente está protegido esto. Entonces ustedes van a ver hay unos muros de escollera bien construidos que totalmente cuando crece el río, pues prácticamente el río se va. Pero ahora el problema tiene el Perú. El Perú, igual que el puente, yo les digo por eso, les digo, igual que el puente que no iba a ninguna parte. ¿Se acuerdan el puente de arriba con Colombia? Entonces con Colombia también hubo los mismos tratados en diferentes temas. Por ejemplo, en Perú y Colombia, la carretera esta que une San Lorenzo para tener la vía, la unión entre Colombia y Ecuador por la vía San Lorenzo, ¿no es cierto? Y el río, ¿cómo se llama ese río? El puente que va en una parte que dijeron, sí, después descubrieron que Colombia recién acaba de cumplir, recién este año acabó con Duque, acaba de cumplir en este caso la vía que llega justo al el río Mataje, ¿sí? Ya. Entonces, el Perú también como Colombia, pues no cumplió en el tiempo que quedaron, Ecuador sí cumplió. Lo mismo acá, Ecuador en la vía cumplió, llegó hasta hacer el puente y dejó ahí para que Colombia empate acá, ¿no es cierto? Para que haya unión entre los dos países, porque Colombia se une acá por el río Mataje, se une acá por la Hormiga, parece porque es por acá, por Sucumbíos, y también se une por el Carchi, ¿no es cierto? Por el Carchi. Tiene tres opciones para unirse con Colombia, ¿no es cierto? Eso ayuda a la integración y el comercio. Bueno, entonces, miren ustedes, el Perú no cumplió, pero está cumpliendo poco a poco.
Entonces, pero el río no dice, pues bueno, hasta que cumpla el Perú yo no voy a crecer. Entonces creció el río y comienza a tener problemas de esta cosa. Entonces, y los peruanos, si reclamamos su gobierno, pues creo que ya terminaron de construir. Entonces, miren ustedes, entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque estos muros directores son los que nosotros descubrimos cuando nosotros hacíamos recorrido con los peruanos y que esto nos tenía problemas a nuestro país, ¿sí? Entonces, eso sí se construye esto, pero todo depende de qué. Depende del ángulo de inclinación que yo ponga acá, ¿para qué? Para que sea este ángulo, por eso que hay un ángulo de inclinación teta, para que yo pueda, pues, en este caso, decir solo proteger mi orilla, o también en este caso cojo el agua y lo mando para acá y al final lo destruyo para acá, ¿sí? Bueno, les comenté esto porque al final me acordé de lo que yo trabajé y pues y las soluciones que se iba dando, o sea, yo digo, no, adicional a esto, pues se hizo por aquí se ingresaba, aquí era Huaquillas, ¿no es cierto? Y se ingresaba al Perú, al otro lado ya era Aguas Verdes y luego venía Catumbes, ¿sí? Entonces todo esto era un paso aquí, una puente pequeñito, full corrupción, por supuesto, todo aquí pasaban las paiteñas del Perú, el gas por aquí pasaban, cada los cilindros de gas pasaban para acá, digamos, del Ecuador pasaban al Perú, era un desastre, ¿no? Entonces todo eso se limpió, tuvieron problemas, ustedes han visto la prensa que en ese momento hablaba, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya después ya esto se eliminó el paso de aquí para, en este caso, el control hasta el Perú. Entonces, la vía nueva que hizo de 6 carriles, sí, o 8 carriles me parece, que vino desde Machala, vino por acá, sí, de 8 carriles. Y esto, pues, por supuesto que también esta vía entra acá a Huaquillas, ¿no es cierto? Entra a Huaquillas, pero solo a Huaquillas. Por supuesto que sigue existiendo el puentecito este acá en Aguas Verdes y Huaquillas, comercio, pero al final el CEBAP, que se llama CEBAP, viene por acá arriba ya y se va al Perú. Y aquí es de donde hay migración, ¿sí? Entonces aquí la migración y aquí se va a Ecuador y aquí se va a Perú. Es decir, migración a Ecuador como los países europeos más y se va a Perú. Así hay acá, ¿sí? Entonces acá ya hay, o sea, ustedes si viajan al exterior van a ver algo similar entre dos países europeos y acá. Entonces, una vía que va, pero de 8 carriles, me parece que es de 6 u 8, 8 carriles que llega acá, totalmente. Igual aquí Ecuador cumplió, sí, totalmente todo terminado. Y Perú estaba justamente también haciendo su vía, porque ese era el compromiso entre Ecuador y Perú, pues para que haya una integración en este caso de esto. Entonces ahora se eliminó eso, porque aquí era una total suciedad y adicionalmente era prácticamente la ciudad, era una pequeña vía de unos 12 metros de ancho tal vez, y aquí eran los comercios informales que tiene tanto los de Ecuador en Huaquillas, que tienen comercios informales, y los comercios informales que tiene aquí en Aguas Verdes. Y aquí pasaban los carros, entonces había, primero detenían acá y luego acá otra vez detenían para que el tráfico entre y luego pues, salga y así. Era un total desastre toda esa cosa. Ahora ya no, simplemente aquí hay parqueaderos, esa cosa, y los pasajeros se van, se chequean acá, y luego suben al bus y pasan, y luego esta vez vienen, chequean acá y se fueron, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Y viceversa, así de sencillo, ¿no? Entonces, miren, señores, esto es más o menos lo que les cuento, ¿no? Hablando exactamente de lo que es en este caso los muros directores. Entonces, que utilizamos específicamente lo que estoy hablando acá. Muros directores también se llama escalones diagonales. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, eso se hace. ¿De qué se hace? Eso se hace, puede hacerse de hormigón armado, puede hacerse tipos de escolleras o tipos muros de gaviones. Entonces, todo eso se calcula, se diseña en función de socavación, velocidad del río, toda esa cosa. ¿Sí? Entonces, eso también se puede hacer en canales, ¿no? En pequeños canales, pero son pequeños muros directores que nos ayudan a proteger esto, para que el flujo, pues, choque acá y luego regrese, choque acá, pero sin tratar de dañar la orilla externa, en este caso, la otra orilla, o eso, mejor dicho, la interna, porque sería la externa y sería la interna. De pronto esto les puede interesar también como historia. Esto está por si acaso, a ver, un chico que está siguiendo, no sé qué agencia política, esa cosa me pidió a mí. Yo tengo justo en mis archivos, tengo técnica acá. Pero está en la casilla de toda esa cosa, ¿no? Pueden ver para que, como dice mucha gente, dice, hay que ver para creer. Vaya a la casilla y ahí está toda esa cosa. Y si no, alguna vez, pues les enseñaré mis archivos que tengo yo en mi casa, que mis borradores, exactamente, ¿no? Ahí tengo, justamente estaba un día buscando mis cosas, tengo mi biblioteca y bueno. Entonces, muchachos, entonces sí he tenido esa experiencia dentro de esto y también con el Perú y por eso a mí me indignan muchas cosas, señores. No es que yo de pronto
Me indigne por indignar. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio, no vamos a ver, ¿no? Aquí dice un canal rectangular, dice en este caso, conduce un caudal de crecida con velocidad relativa, tantas cosas. Al final, ¿no? Es que es el problema, ustedes pueden ver, sí, dice canal no sobrepase 240, nos damos las condiciones, porque sería en este caso, o sea, para que no haya derramamiento de líquido, en este caso, varias alternativas para el control del calado de un canal en curva. Los datos son estos, ¿no? En este caso son B9, T en 1.8 y 1.120, B1 12, es decir, son los datos de entrada y un ángulo de 60 grados. Entonces, esos son los ángulos, digamos, los datos que yo tengo para diseñar mi canal en curvatura, ¿sí? Bueno, ya terminamos este tema. Allá, aquí estamos. Exactamente, si ustedes pueden ver, es el ejercicio que está planteado en la parte teórica y aquí hablamos de la parte ya práctica. Sí, la parte práctica, pues aquí está el canal, ¿no es cierto? La entrada y aquí está la curvatura. En este caso, la curvatura, aquí están los datos, ¿no es cierto? 90. El T es 1.80, que es en este caso, y 1.30 sería el T sería el alto del canal, que ya está construido, y ese sería el Y, sería el calado que se produce. Un canal de 9 metros es un canal bastante grande, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y aquí está indicando exactamente pues, los otros valores que nosotros vamos 9 metros y nosotros vamos calculando, ¿sí? El delta Y, toda esa situación. Bueno, entonces lo primero que nosotros calculamos es el número de flujo, para ver en qué tipo de flujo está trabajando. Nosotros hemos dicho anteriormente que simplemente cuando ingresa el agua a un canal en curva, ¿qué pasa? ¿Ingresan suavito o ingresan? Tiene una velocidad un poco alta, ¿no es cierto? Consecuentemente, en función de los datos que tenemos, pues aplicamos la velocidad, dice que es de 12, que nos está dando ya una velocidad de entrada de 12, que nos decía acá el dato, y reemplazamos y al final calculamos de nuevo flujo. Cuando flujo es 3.5, si es mayor que 1, ¿qué pasa? Es un flujo súper crítico. Entonces hemos dado que el flujo es en este caso súper crítico, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a ver este caso, pues, si aquí hay una formulita para calcular lo que es el delta Y. El delta Y no es más que la sobreelevación que puede darse, en este caso, pues, acá, entre el calado que viene de entrada, que es 1.20, y el máximo de sobreelevación que debe dar a cuánto. Máximo debe dar a 2.40, para que no se esparrame, ¿no es cierto? Máximo 2.40, entonces estamos acá. Entonces el delta Y, en este caso es el delta Y ¿no es cierto? Va a ser igual a B por la velocidad inicial al cuadrado sobre el radio, en este caso de giro, por la gravedad. Ya, o sea, en este caso el RM, ¿sí? El RM. Aquí dice el radio mínimo, RM es el radio mínimo, un radio de giro, ¿sí? Radio mínimo. Acá es el radio mínimo, igual. El radio mínimo es igual a B, ¿no es cierto? A B, en este caso, por B cuadrado sobre delta Y, en este caso el delta Y que calculo por acá, y por sobre G, ¿sí? Entonces podemos ver acá en este caso, si yo, el delta Y, ¿a qué va a ser igual? El delta Y va a ser igual a 1.20, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque es 2.40 menos 1.20 va a ser 1.20. Ese es un dato, ¿no? Sí, porque este es el dato, decimos que máximo debe dar a 2.40. Como el calado de entrada es 1.20, entonces el delta Y va a ser máximo 1.20. Delta Y es 1.20. Consecuentemente, reemplazamos acá, ¿no es cierto? La velocidad de ingreso era 12, ¿se acuerdan ustedes que era 12 aquí? ¿Sí? 12, 9 porque es el ancho del canal y 1.20 que es el delta Y que está calculado acá. La diferencia simplemente entre la máxima altura que nosotros le damos opción y el calado que ingresa y sobre, digamos, multiplicado por 981. Total RM va a ser a qué? Va a ser igual a 110 metros de radio de curvatura, como radio medio. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver la tangente. Digamos, en este caso, pues sacar el ángulo, en este caso que va a formar, hemos sacado el radio mínimo, en este radio medio, perdón, que sería el RM. ¿Sí? Ahí está, ya dibujadito, ¿no es cierto? Entonces, esas son las formas que nosotros utilizamos para lo que es diseño de canales en curvatura. Ahora vamos a ver la tangente teta, que es igual a B sobre RM más B sobre 2 por tangente B1. Este es en este caso luego despejaríamos teta para saber el ángulo, ¿no es cierto? Vamos a ver, entonces esa es otra fórmula que nosotros utilizamos, en este caso, porque es la tangente de teta. Bien, continuamos. Con eso terminamos esta parte. Ya, aquí está. Entonces, el ángulo decíamos que era de 60 grados, ¿se acuerdan ustedes de acá? 60 grados, ¿sí? 60 grados. Entonces, ángulo teta 60 grados. Aquí verán, aquí hay que tomar una consideración, ¿no? Estaban también sus apuntes, ¿no? Esto ya está ya limpio, ¿no? Y a la próxima pienso que ya tengo más
todo esto escrito a máquina, ¿no? Pero por ahora, pues igual está claro también igual acá. Incluso acá como yo he hecho los diseños, entonces acá está con más cositas puntuales. Por ejemplo, cuando uno se hace un diseño, se anota una observación, alguna cosa y ayuda bastante para el diseño en caso de saber a ver cómo hice. En los apuntes no está tanto eso, ¿no? Entonces, más bien trabajo yo con esto para también subir a la plataforma y ustedes pues van a ir leyendo y lo que se va haciendo para que ustedes les ayude a su diseño. Ya, aquí está el ojo, ¿no? Aquí pongo ojo, pongo aquí, plan, ojo. ¿Por qué? Porque el ángulo de 60 grados que le pongo acá, yo tengo que dividirlo en 4 para 4, ¿sí? ¿Por qué será para 4, no es cierto? Entonces, dividimos 1, 2, 3 y 4. Total 4 partes. Nos dice, ¿por qué? Se produce el efecto crítico, dice, cada 2 teta, ¿sí? En este caso así dice, 60 para 4 porque se produce el efecto crítico cada 2 teta. Entonces, 4 es el ciclo que se cumple para una sobreelevación. 4 partes, exactamente. Eso es por el momento que yo divido para 4, por si acaso. 4 es un ciclo que cumple para una sobreelevación. 4 partes. Entonces, muy bien. Entonces, tangente beta 1, que es la fórmula que puse anteriormente, va a ser igual a B sobre RMB sobre 2. Al final, B, ¿cuánto valía? 9. RM calculado, que ya calculé, sería 1,10 o 110. B sobre 2, 9 sobre 2 y la tangente de 15. Entonces ya no es tangente de 60, sino tangente de 15 por esta consideración, ¿sí? Acordarán ustedes. Entonces esto pueden tener siempre. Entonces esto, por ejemplo, de pronto la consideración que se debe hacer. ¿Por qué? Porque es un ciclo que cumple para una sobreelevación. Exactamente. Ya. Ahora, tangente beta 1, cuando ya toda esa situación, pues ya calculando, pues sale en este caso este valor, ¿no? Tangente beta 1, 0.29, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos tangente beta 1? Para calcular en este caso la longitud L, ¿no es cierto? Va a calcular L, en este caso, estamos hablando de L, que sería este, ese es L, ¿no? Este es L. 61, también este es L, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este caso, ¿sí? L. Este es 60 grados, ¿sí? 60 grados, que ese es el valor que dijimos acá, que es el dato. Este es, este radio, ¿cuánto era? Este sacamos 110, ¿se acuerdan? Ustedes sacamos 110, esta vale 110, ¿ya? Este era dos veces de este caso, dos veces 2RM, que sería, ese era RM, ¿no? RM es este, ¿no? RM, radio medio que dijimos, ¿cierto? RM, ya. Entonces, como era 2RM, entonces era 200, radio 220. Entonces ya tenemos los dos datos de abajo, de afuera. De afuera, radio en este caso que va al infinito que dice, pero al final es radio 220 y 220. Este RM ya tenemos. Lo que necesitamos calcular son esta longitud de esta curva de acá. Entonces, esta longitud de esta curva es 2b tangente beta 1. Como tangente beta 1 es esto, entonces reemplazamos valores y nos sale 61, ¿sí? Ya. Entonces, teta se conoce el trazado, por supuesto que teta de acá, ¿no es cierto? Y al final, pues, nos sale este valor. Entonces, ¿cuánto valdrá en este caso este valor? 61.36 sobre 2 sobre 2. En este caso, más o menos 30 y algo más, que sería en este caso esta longitud de canal.